Dios les bendiga a todos. Es una alegría enorme poder estar en la casa de Dios compartiendo su palabra que tanto bien hace a nuestras vidas. Como decía la canción, tu gracia nos alcanzó. Qué maravilloso es pensar la obra redentora de Jesús en la cruz. La gracia que alcanza y que triunfó sobre todo aquello que ha separado a las personas de Dios. Bienvenidos a todos los que nos siguen por las redes y a los que están también a través de la radio, la FM Luz, la 103.5. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros. El poder de la sangre. Quiero hablar sobre este tema tan trascendente, tan importante para los hijos de Dios. Pero quiero tomar de Éxodo capítulo 12, verso 7, donde dice lo siguiente: y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes, en el dintel de las casas, en que han de comer la Pascua. Y el verso 11 dice la última parte: y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Para el pueblo de Israel, la Pascua era, como para una nación, es la independencia. Y es muy importante cuando miramos la historia y miramos lo que Dios ha enseñado y lo que Dios ha establecido y lo que Dios hizo en su pueblo y para con su pueblo, y luego a través de su pueblo. La liberación del pueblo hebreo en Egipto requirió la marca de la sangre. Es una enseñanza profunda, maravillosa, que encontramos en la palabra de Dios. Tenían que estar marcados los postes y el dintel de las casas, de las puertas de las casas, en donde habían de comer la cena pascual. Esta historia la conocemos y es trascendente, es maravillosa. La marca de la sangre en los umbrales de la casa tenía varios significados, y significados profundos, trascendentes, que nos llevan a reflexionar, a pensar a todos nosotros en este tiempo de lo que es el poder de la sangre. En estos significados vamos a descubrir o podemos descubrir algunas cosas importantes, trascendentes, a la luz de la palabra de Dios y que nos deja tanta enseñanza. En primer lugar, el pueblo hebreo era un pueblo separado y protegido por Dios. Por eso la marca de la sangre. Por eso en los postes y en el dintel de la puerta tenía que estar la marca de la sangre del cordero. En cada familia tenía que suceder esto, porque Dios iba a intervenir. Dios iba a intervenir con juicio frente a Egipto, al pueblo de Egipto. Y allí estaba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Cuando José entró a Egipto, fue porque Dios así lo permitió. Encontramos en la palabra de Dios, en el Salmo 105, verso 17, que dice lo siguiente: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. O sea, Dios estaba en el asunto. Dios ha permitido que esto suceda porque tenía un propósito para con su pueblo. Tenía un propósito que iba a trascender generaciones. Y es maravilloso ver cómo Dios actúa. Y José pudo darse cuenta y pudo entender, de tal manera que él mismo dijo a sus hermanos luego que no tengan culpa por lo que habían hecho, por lo que había sucedido, sino que puedan entender que había un propósito de Dios detrás de toda esta situación que a él le tocó vivir. Ahora, podemos ver rápidamente tres cosas importantes que hicieron que José sea grande, sea un hombre de Dios en estos niveles, que trascendió las generaciones, pero en su momento, ¿qué es lo que en él ha marcado y marcó tan fuertemente lo que hizo que trascienda? Lo primero es las convicciones de José. Nada lo movía en lo que él creía. Él creía en Dios, él amaba a Dios, y a pesar de las circunstancias, sus convicciones hicieron que él sea inamovible en su fe y en lo que él
había decidido en su vida interior. Número 2, la vida de santidad que él pudo llevar. A pesar de lo que le rodeaba, a pesar de la situación difícil que le tocó vivir, la vida de santidad, de consagración, de dependencia de Dios, hizo que José pueda llevar una vida correcta delante de Dios. Y en tercer lugar, aprendió a perdonar. Pudo darse cuenta que el poder de Dios está sobre las circunstancias. Ahora, fue vendido y llegó a Egipto. La pregunta es, qué tremendo que es el propósito de Dios en la vida de José y en la vida de su pueblo. Pero podemos preguntarnos, ¿Faraón era convertido? Nos damos cuenta que no, que José fue puesto allí para ser cómplice de los pecados del Faraón, tampoco. No dice eso la Biblia, al contrario, José fue puesto allí por Dios, fue colocado allí por Dios o permitido de parte de Dios, porque tenía un propósito y un mensaje. Y pudo José transformarse, podríamos decir, en el padre del Faraón. Tremenda la situación que le tocó vivir y lo que pudo compartir en ese tiempo y en esos niveles. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios con este mensaje que a través de José él pudo brindar a Faraón, a todo su equipo y también a todo el pueblo egipcio? Y pudo luego ser beneficiado el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Nos damos cuenta que Dios nos pone en lugares claves muchas veces. Y hoy como iglesia tenemos esta tarea en donde tenemos que entender que somos luz y que somos sal. Lo que José podía hacer y debía hacer era cambiar el ambiente, cambiar la atmósfera. Y eso es lo que tú y yo podemos lograr a través del poder de Cristo, a través del Espíritu Santo, a través del poder de la palabra. No importa lo que nos rodea, no importa lo que sucede en derredor, no importa lo que sucede en nuestra vida personal, porque podríamos pensar en José que la situación fue muy difícil para él, pero las convicciones, la vida de consagración, de santidad y la capacidad de perdonar y de vivir una vida normal, tomado de la mano de Dios, hizo que él pueda cambiar el ambiente, la atmósfera. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia también en este tiempo. Dice el Salmo 84, verso 5 en adelante: bienaventurado el hombre y la mujer que tiene en Dios sus fuerzas. No en el hombre, sino que tiene en Dios sus fuerzas, cuyo corazón está en los caminos, está anclado en Dios, está direccionado por Dios. Su presente, su futuro va guiado por Dios. Y dice verso 6, atravesando el valle de lágrima, lo cambia en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Hay un código modificador dentro de nosotros. Hay una capacidad extraordinaria. Eso es lo que podemos aprender de José. Había algo en su interior que era mucho más de lo que podía el faraón hacer, de lo que podía el pueblo producir. José tenía una capacidad sobrenatural que tú y yo tenemos hoy también como hijos de Dios. ¿Qué hizo esto? Hizo que el faraón, viendo la sabiduría, viendo el conocimiento, la capacidad de José, no tuvo otra alternativa que nombrarlo como administrador de Egipto. Una tarea extraordinariamente importante y trascendente para aquellos tiempos. Y cuando uno mira la historia de José y llegar a estos niveles, qué tremendo que es. Dios sigue siendo el mismo, su palabra sigue siendo la misma y el poder de la sangre sigue vigente. Y podemos tomar esta enseñanza de José y de la palabra de Dios y tomarlo para nuestra vida, aplicarlo para nuestra vida y ver cómo Dios sigue obrando de la misma manera. Luego llegaron los hermanos, los padres de José y entraron a Egipto. Y dice la palabra de Dios que Faraón, como conocía a José, acepta toda la familia y la cuida con dignidad. Qué interesante cuando vemos cómo Dios actúa. Cuando entraron,
Dice la Biblia que era un grupo de 70 personas. Vinieron con animales de carga, como se acostumbraba en aquel entonces. Pero dice la palabra de Dios que luego de 430 años salieron de Egipto bajo la liberación que Dios operó a través de Moisés. Ya era un grupo de 600.000, contando los varones. Una historia realmente trascendente. Pero ahora el régimen en el cual el pueblo se encontraba no conocía la historia o no respetaba la historia o no tomó en cuenta. Tampoco conocía lo que era José y lo que se había vivido antes. Por lo tanto, hizo que el pueblo hebreo esté como esclavo del régimen de Egipto, del imperio de Egipto. Y conocemos la historia, cómo el pueblo estaba subyugado allí en el régimen egipcio, bajo el yugo del faraón. Pero viene la promesa de Dios, se cumple la promesa de Dios, en donde Él iba a liberar a su pueblo, y viene allí la marca de la sangre, el poder maravilloso de la sangre, símbolo de lo que Cristo luego iba a hacer por ti e iba a hacer por mí. Esa obra redentora, maravillosa, extraordinaria del Señor. Cuando Dios cumple esta promesa maravillosa de liberar a su pueblo, vemos que la sangre es la marca de la nacionalidad del pueblo. Realmente trasciende, no solamente en el tiempo presente, sino en la historia, en las generaciones, la obra magnífica que Dios había operado. La marca de la sangre mostraba que Dios quería que el pueblo esté separado de lo que era la situación y lo que vivía Egipto. La maldad que reinaba, el poderío del imperio y toda situación que hizo que el pueblo esté subyugado y viva bajo este imperio. Realmente nos enseña la palabra de Dios que Dios estaba formando un pueblo. Cuando Dios hace la obra a través de José, cuando Dios opera en esa forma extraordinaria, vemos que Dios estaba formando un pueblo que también iba a trascender y tenía un propósito maravilloso. Los hebreos habitaban, dice la Biblia, a la orilla del Nilo, allí como esclavos, pero estaban mezclados, habían pasado muchos años en donde la cultura, el idioma y tantas otras cosas fueron mezclándose en el pueblo de Dios. Y dice la Biblia que Dios viene y da un mensaje a través de la marca de la sangre de un cordero, porque Dios iba a intervenir. La maldad había trascendido de una manera extraordinaria y Dios intervino. Siempre Dios lo va a hacer cuando Él ve que todo supera los límites. Dice Éxodo capítulo 12, verso 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Estimados hermanos queridos, la maldad de los egipcios había llegado a un límite donde Dios ya no pudo tolerar. Todo tiene un límite para nuestro Dios. Siempre la maldad va a tener un límite. Y dice la Biblia que Dios iba a intervenir de una manera severa en todos los hogares. El primogénito iba a morir, desde el rey hasta los esclavos, en todas las familias, aún en el campo, en los animales. Tan fuerte era la intervención de Dios. Pero ¿cuál fue el mensaje de Dios? En aquellos hogares en donde se pinten los postes y el dintel de la puerta con la sangre, la muerte iba a pasar de largo. Qué mensaje profundo, qué poder que tiene la sangre, símbolo de lo que Cristo hizo. Este es un mensaje profético que luego trasciende y se cumple a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso dice Éxodo capítulo 12, verso 13, y veré la sangre y pasaré
de largo. Cuando los ángeles iban a venir para actuar en base a lo que Dios había decidido, en donde iba a haber muerte de todos los primogénitos, cuando iban pasando toda casa que veían el dintel de la puerta que estaba manchado con sangre, iban a pasar de largo. Cuando tu vida y mi vida está anclada en Cristo y estamos bajo la protección de Dios y la sangre de Cristo nos cubre y nos guarda, el Señor siempre nos va a proteger, siempre nos va a guardar y va a hacer la obra maravillosa en nuestra vida personal. Qué tremendo que es el mensaje de Dios también para estos tiempos. Dice Juan capítulo 17, verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Ese fue el mensaje de Dios en aquel entonces para con su pueblo y es hoy a través de Jesús. Estamos en esta tierra, estamos en este mundo, pero estamos marcados por el Señor. Estamos sellados por el Espíritu Santo. Tenemos la marca de la sangre de Jesucristo que nos hizo libre y nos ha rescatado. Por eso, en segundo lugar, la sangre significa redención. ¿Y qué trascendente es esto? La redención fue operada a través de Cristo. Y redención significa pago. El Señor Jesús pagó tu deuda y pagó la mía. Lo que nosotros no podemos hacer para ser salvos, Cristo lo hizo. La sangre de Cristo perdona, redime de todo pecado. Dice Hebreos capítulo 9, verso 12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. Eterna salvación. Un mensaje maravilloso que nos deja la palabra de Dios. Cristo toma tu lugar y toma mi lugar y nos redime, nos perdona los pecados, nos hace hijos de Dios y herederos de las bendiciones y coherederos con Jesucristo. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La obra de Jesús, Jesús muere justamente en la Pascua judía. Eso es lo que se profetizó ya en aquel entonces, de que Jesús iba a ocupar nuestro lugar. Y esa sangre que nos redime sigue vigente. El Señor sigue con sus brazos abiertos, su misericordia sigue vigente. El amor de Dios es tan grande. Por eso la gracia de Dios hoy nos sigue alcanzando. Es un favor inmerecido, pero la obra de Cristo hace que podamos, en obediencia, ser salvos, ser hijos de Dios, ser perdonados. No importa la vida que has llevado, que hemos llevado, si obedecemos la palabra, si nos arrepentimos y buscamos a Dios a través de Cristo, tenemos perdón de pecado y la sangre nos redime. Dice Primera de Juan capítulo 1, verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Ese es uno de los requisitos que nos pide el Señor, comunión con Él, relación con Él y también unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si somos hijos de Dios, Él nos fortalece para que podamos vivir una vida de fe, de autoridad, ser fortalecidos en nuestro interior. No tener hoy una vida de fe muy fuerte y mañana tener dudas. El Espíritu Santo nos ayuda a que podamos tener fortaleza y podamos vivir como Dios quiere que vivamos en este tiempo. Apocalipsis capítulo 5, verso 9 dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. No hay excepción de personas. Cristo murió por todos. Cristo entregó su vida, derramó su sangre por todos.
Para el Señor, todas las personas son importantes. Y cada uno que reconoce su pecado y se arrepiente de sus pecados y le pide perdón a Jesús, el Señor le recibe como su Salvador y Señor. Y le da esperanza de vida y vida eterna. En tercer lugar, la sangre nos trae justificación. Qué tremendo que es eso. Qué maravilloso que es entender. Hebreos capítulo 9, verso 14 dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha ante a Dios, limpiará vuestras conciencias de toda obra muerta, de toda obra muerta? O sea, el Señor puede hacer un cambio en nuestra vida. Puede cambiar el rumbo, puede cambiar el presente y puede cambiar el futuro. Cristo lo hizo voluntariamente por ti, voluntariamente por mí. Él entregó su vida, derramó su sangre para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, verso 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Salvos de la ira. Eso pasó con el pueblo hebreo. Dios los guardó, Dios los protegió. El poder de la sangre que habían manchado allí, que habían pintado el dintel de la puerta y de los postes. Dice la Biblia, la muerte pasó de largo. Fueron liberados, fueron guardados. Ese poder de la sangre sigue vigente hoy. Y dice la Biblia que el Señor nos justifica. Qué tremendo que es entenderlo, comprenderlo y sobre todas las cosas vivirlo. Por eso entender la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios es hacer que la sangre de Cristo pueda obrar de una manera extraordinaria y podamos nosotros saber que el Señor perdona todos los pecados. A lo mejor hay personas que estuvieron en una vida de muchos pecados, indagaron en el ocultismo, en hechicería, en brujería, en magia negra, magia blanca, control mental y tantas otras cosas. Porque el hombre necesita una fuerza superior para poder salir de su situación. Porque el hombre tiene límites y frente a dificultades y frente a problemas, el hombre no sabe qué hacer. Por lo tanto, se aferra a cualquier cosa y a veces practica cualquier tipo de cosas. La inmoralidad de muchas personas ha llegado y ha golpeado la vida de una manera terrible. El enemigo ha logrado destruir matrimonios, hogares, relación de padre e hijos y tantas otras cosas que están directamente relacionadas con el pecado. Para eso vino Jesús. Para eso el poder de la sangre. Él perdona, Él restaura y Él renueva y te da vida y vida en abundancia. Que Dios realmente te bendiga, te fortalezca y nos fortalezca a todos y que podamos realmente disfrutar de sus bendiciones. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Su palabra no cambia. La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios va a permanecer. Que Dios bendiga tu vida presente y bendiga tu futuro en el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguien que ha escuchado este mensaje y mientras estaba escuchando el mensaje, sintió que necesita de ese poder de la sangre, de ese Cristo que intervenga en su vida para ser salvo, para salir de esa situación de pecado, de miseria, de tristeza, de amargura, de desesperanza. No sé cómo te llamas, no sé qué situación tienes, pero sí quiero decirte que el Cristo que predicamos, el Dios que predicamos, tiene poder. Él puede cambiar tu vida. Él puede cambiar tu presente y puede darte esperanza para un futuro mejor. Y qué maravilla es saber que te da vida y vida eterna. Si necesitas a Jesús, o a lo mejor te has alejado de Dios, has practicado cosas que a Dios no le agradan, y hoy has escuchado el mensaje, Dios te ama de una manera extraordinaria. Este es el momento que vuelvas a Dios, que te arrepientas, que reconozcas y digas, Señor Jesús, yo te necesito. Si quieres recibir a Jesús, repite conmigo esta oración y hacelo en fe en esta hora.
diciendo: amado Dios, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti porque te necesito. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el poder de tu sangre. Pero en esta hora, Señor, vengo para pedirte perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Señor, renuncio a todos ellos y te recibo como mi Salvador y el Señor de mi vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. Si has tomado esta decisión, yo te invito a que nos escribas. Queremos ayudarte, queremos extender la mano para que puedas ser bendecido a través de la enseñanza de la Biblia y puedas comenzar un camino que a Dios le agrade y que a ti te va a hacer muy bien. Y si has vuelto al camino del Señor, porque ya lo conocías, congregate en la iglesia donde se predica de Jesús. Y vas a crecer y vas a ser feliz, porque a pesar de las situaciones que vivimos, con Dios la vida es más fácil. Que Dios les bendiga a todos. Quiero hacer una oración y a lo mejor alguien que nos está escuchando, nos está viendo, tiene alguna necesidad. Yo quiero orar por tu vida, por tu familia, y quiero orar para que el milagro de Dios opere en ti sanidad, restauración y renuevo en tu vida. Ponte de acuerdo con Dios y conmigo y oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, me pongo de acuerdo contigo y con cada uno de mis hermanos, de los que nos están oyendo y viendo en esta hora, y declaro, Señor, tu poder sobre sus vidas. Señor, trae sanidad física, espiritual, emocional. Padre, te pido por las familias que están padeciendo enfermedades. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, sana a los que están enfermos en el nombre de Jesús. Señor, restaura. Trae, oh Dios, paz en los corazones. Señor, bendigo a los niños, bendigo a los jóvenes, bendigo a los matrimonios, bendigo, Señor, a los abuelos. En el nombre de Jesús, Señor, pon tu paz allí. Señor, donde hay tristeza, que venga gozo, que venga alegría. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, trabo en el nombre de Jesús toda estrategia del diablo, todo plan del infierno. Señor, quebranto toda maldición y declaro bendición hasta que sobreabunde, dice tu palabra, cuando los cielos se abren. Señor, oramos en esta hora creyendo en tu poder y esa sangre maravillosa, Señor, que está vigente. Bendigo a cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a cada uno. Realmente es mi deseo y es mi oración. Queremos compartir también algo que es importante para la iglesia, para los hijos de Dios, y que usted lo puede hacer, que yo lo puedo hacer, y que tiene que ver con agradecimiento y con obediencia. Es entregar a Dios nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Y dice la Biblia que Dios nos bendice. Siempre Dios va a bendecir cuando hay obediencia. Dice Proverbios capítulo 3, verso 9, honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares de mosto. Una palabra en donde nos desafía, donde nos invita a que seamos agradecidos y obedientes, pero una palabra en donde también nos dice que los cielos se abren para bendecirnos. Así que quiero orar por este momento tan importante. Y usted lo puede estar haciendo. Tenemos allí el número donde usted puede también transferir o también en secretaría. Queremos orar. Padre, gracias en esta hora porque tu palabra nos enseña, y lo que tu palabra nos enseña y obedecemos, Señor, vemos tus bendiciones, disfrutamos de tus bendiciones. Te pido ahora, oh Dios, que con creces sobre cada vida, cada familia, tus bendiciones estén. Oramos en esta hora, Jesús, creyendo en ti. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, en nuestro deseo, en nuestra oración. Nos vemos, Dios mediante, el próximo fin de semana. Que tengan una poderosa y bendecida semana.